podríamos decir que la COVID-19 es una especie de caja de Pandora o de cajita de sorpresas, porque todos los días vemos una cosa diferente y quien más lo puede decir en estos casos son nuestros médicos internistas y particularmente la doctora Maritza Durán, quien estuvo al frente de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna y ha tenido la amplia experiencia también de la atención de pacientes COVID en Venezuela. Gracias por estos minutos para Punto a Favor. Gracias a ti por la oportunidad de estar con ustedes. Gracias, doctora Durán. Bueno, Sí, ¿qué han observado? Bueno, fíjate, como tú bien dices, esto es una caja de Pandora. Aquí hay personas que pueden tener diversas manifestaciones una vez que la enfermedad aparentemente ya se fue. Y es que no pasa así. La COVID-19 tiene diferentes fases. Una fase aguda, que es la fase que dura un mes, que es donde están todos los síntomas de la enfermedad. ¿Ok? La parte febril, la afectación pulmonar para algunos, o simplemente la parte del gusto. A algunos no les pasa nada. ¿Ok? Y después de eso pueden haber o bien secuelas de la enfermedad o por otra parte ya lo que es relacionado con el post-COVID. Un post-COVID que no tiene nada que ver con la severidad de la enfermedad aguda. Es decir, que yo pude haber tenido un COVID muy grave, ¿ok? Que haber necesitado hospitalización y puede que no tenga muchas manifestaciones, pero también puede pasar que simplemente se me fue el olfato y tengo manifestaciones post-COVID. Así que no tiene nada que ver con la severidad. Afecta mucho más a las mujeres y los síntomas son diversos. El principal síntoma es la astenia, que quiere decir la falta de energía. Entonces, muchas personas sufren la enfermedad y quedan agotados, muy agotados. Eso lo podemos ver, lo hemos visto ya en otras enfermedades virales, en el dengue, en la chikungunya, incluso en varias infecciones, que uno después de que tiene esa afección puede quedar con astenia. Lo que pasa en el COVID-19 es que esa astenia dura mucho. Hay gente que le puede durar 3 meses, 6 meses. Entonces, es esa falta de energía, es que no me provoca hacer nada, o si hago algo me canso mucho. Los síntomas son fluctuantes, pero ese es el síntoma más característico. 80% de las personas lo pueden tener. Hay otros que pueden tener taquicardia, ¿ok? Una taquicardia que no tiene nada que ver con la actividad que tú estés haciendo, pero que además si haces una actividad, la taquicardia puede ser peor. Entonces, en algunas personas esa taquicardia se relaciona con la presencia de derrame pericárdico, en otros con algo más grave, como es la miocarditis post-COVID, pero en otros no tiene nada que ver con nada, es como una disfunción autonómica que hay, y entonces son gente que de repente se van a bañar o hacen ejercicios o actividades de poca intensidad, y hacen una respuesta del corazón inadecuada, y se sienten mal, porque eso causa también la sensación de cansancio. ¿Okay? Algunas personas tienen trastorno del sueño, simplemente no pueden dormir. Hay, por ejemplo, síntomas psiquiátricos, algunos pueden tener ansiedad, otros depresión, otros estrés postraumático. Entonces, de manera que esto da para mucho, da para mucho. En casi todos los órganos de la economía del cuerpo se pueden ver afectados por síntomas post-COVID. Ahora, doctora Durán, estamos hablando por una parte de secuelas, usted marcó la diferencia al comienzo de la conversación. Secuelas de la enfermedad es una cosa y post-COVID es otra cosa, ¿sí? Sí, sí, claro, así es. Todas Así es, las... sí, por ejemplo, una Adelante. secuela puede ser alguien que tuvo una... Ajá, dime. No, adelante, doctora. Una persona puede tener, por ejemplo, como secuela, ok, tuve un COVID severo con mucha afectación pulmonar, eso me causó fibrosis pulmonar. Esa fibrosis pulmonar probablemente me va a dejar dependiente necesitando oxígeno suplementario por mucho tiempo y voy a tener dificultad respiratoria o incluso un patrón a nivel respiratorio restrictivo, que es lo que me da esa fibrosis que me quedó como consecuencia, como secuela del COVID. Eso es una cosa, eso puede pasar. ¿Okay? Pero, por ejemplo, hay otras personas que tienen dificultad respiratoria y no es consecuencia. Tú los ves, los examinas, les ves la tomografía, tienen buena saturación, pero se cansan y son síntomas fluctuantes. Hay otros pacientes, y lo hemos visto mucho, que empiezan a presentar oscilaciones de la tensión.
o están hipertensos y ahora más bien la tensión se les baja, eso es por difusión autonómica también, o son hipertensos, o no eran hipertensos y se hacen hipertensos. ¿Ok? Ayer mismo vi un paciente, un muchacho de 39 años, que tuvo un COVID severo, no era diabético antes del COVID, y ayer me llegó con 380 de glicemia. Se hizo diabético. Entonces son cosas que estamos viendo y que están asociadas a la enfermedad. Hay algo que es muy importante y son las manifestaciones tromboembólicas alrededor de la enfermedad de la COVID-19. Y por ejemplo, no me lo contaron, he visto ya 2 casos de incluso que son pacientes que no es que ya no están en la fase aguda, ya han estado 2 meses, 3 meses post enfermedad, y por ejemplo están en una circunstancia, una persona que se vino en un viaje largo, ¿ok? Un viaje de 12 horas en avión, y al llegar, había tenido COVID en marzo, y al llegar a Venezuela empieza con dolor torácico, y cuando lo estudiamos lo que tenía era un embolismo pulmonar. ¿Ok? Otro paciente también hizo un embolismo pulmonar, pero ya varios meses después del COVID. Hay pacientes que han hecho infarto, cardiopatía isquémica después del COVID. ¿Ok? Personas que han hecho eventos cerebrovasculares también después del COVID. O sea que los síntomas pueden ir desde cosas tan triviales, aunque no es trivial para cuando una mujer sufre caída del cabello, pero sucede que hay una caída del cabello importante que después de los 6 meses habitualmente regresa. Entonces pueden ir desde esos síntomas, la astenia, hasta síntomas discapacitantes o síntomas graves, como la embolia pulmonar o, por ejemplo, la cardiopatía isquémica. ¿De qué depende que sean permanentes? Por ejemplo, doctora Durán, cuando usted dice, se volvió hipertenso, va a ser hipertenso para toda la vida. Se volvió diabético, va a ser diabético para toda la vida. La verdad es que no lo sabemos porque acuérdate que estamos viendo cómo va evolucionando esta enfermedad. Lo que sí sabemos es que si alguien empieza a presentar, por ejemplo, síntomas de hipertensión arterial, elevación de las cifras tensionales después de esto, hay que tratarlo y hay que seguirlo. Y la evolución es la que nos va a decir qué tan permanente es esto. Por ejemplo, esta persona que tiene también con la glicemia de 380, 400, obviamente hay que tratarlo. Hay que tratarlo con insulina y hay que ver cuál va a ser la evolución. Lo más probable es que sí, que los cambios que se hayan sucedido a nivel pancreático vayan a ser para siempre y vaya a necesitar tratamiento para una enfermedad crónica, pero lo tenemos, eso lo va a dar es la evolución. Doctora No Durán, tenemos aquí la bolita. claro, tenemos un porcentaje de personas que van a quedar entonces con este post-COVID con secuelas permanentes. Es lo que podemos anticipar en este momento. Lo que se dice en general, el concepto del post-COVID como tal, eso se supone que dura unos 6 meses, ya que ya los 6 meses ya esos síntomas vienen saliendo, ¿no? Lo que ahora, claro, si ya tú asumiste, digamos, que tienes una enfermedad crónica, ya, bueno, ya la cosa es diferente. Pero, por ejemplo, lo relacionado con la caída del cabello, lo relacionado con la disminución de la energía, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, hay lesiones en piel que pueden suceder, que pueden aparecer, esos también son síntomas que se van después. Hay síntomas neurológicos, que van desde alteraciones de los movimientos oculares hasta problemas de cefalomielitis, Guillain-Barré, que puede pasar. O sea, esto nos ha demostrado que después de esta enfermedad es muy importante estar atento a otros síntomas que pudieran estar apareciendo. Y mire, mejor, si tiene alguna duda, lo mejor es consultar. ¿Ok? Consultar y ya nosotros nos encargaremos de orientar y de saber qué es lo que está pasando. Porque las mujeres, doctora Durán, que nos dice que han visto más señales, más síntomas en mujeres que en hombres, ¿cuál es la proporción que se ha observado? Lo que se ha visto en los estudios, que digamos que esos síntomas, sobre todo la parte de la astenia, la gran mayoría son mujeres. ¿Por qué? ¿Ok? Honestamente no lo sé, no sé cuál sea la razón, porque incluso esta enfermedad hay que recordar que habitualmente afecta más a los hombres, ¿ok? Pero en el post-COVID, las que se han visto que tienen más secuelas, sobre todo eso, de la parte de estrés, de la parte de astenia, en esos estudios que se han realizado en el Reino Unido, que fue, por ejemplo, donde fueron pioneros en el estudio del síndrome
de post-COVID, y después lo llamaron COVID largo, ¿ok? Ellos bueno, vieron que eran las mujeres las más afectadas. Otra parte es la parte de la concentración. La gente, hay un fenómeno que se llama como niebla mental. La gente, muchas personas, algunas personas, después del COVID, quedan con dificultad para concentrarse. Se les olvida las cosas, gracias a Dios, a mí no me pasó, pero sí, muchos, incluso compañeros míos, me lo comentan, oye, ya va, que estoy lento, no me puedo concentrar después de esto, tengo que anotarlo todo porque si no se me olvida. A la hora de una respuesta, téngame paciencia porque estoy un poquitico más lento. Eso se ha visto en esas personas y muchas personas quedan afectadas. El rendimiento en el trabajo no es el mismo por los primeros meses después de la enfermedad. ¿Okay? Doctora, Entonces, esa parte también es importante. usted hablaba de estrés Dime. postraumático. ¿Se refiere solamente a personas que estuvieron en cuidados intensivos o en general cualquier persona con COVID-19 puede presentar estrés postraumático? Sí, hay un síndrome que se produce en las personas que han estado en terapia intensiva, que sí, que incluso pueden, uno de hecho cuando apenas puede la saca de terapia, porque en terapia no hay día, no hay noche, siempre hay una luz prendida, y entonces eso afecta mucho la parte emocional y predispone a los pacientes a delirio, particularmente si son mayores. Pero lo que se ha visto con la COVID-19 es que incluso personas que no han estado en terapia, o personas que han estado en salas de hospitalización o que incluso han estado en su casa, la enfermedad genera esa situación de estrés postraumático. Entonces la persona se siente particularmente mucha ansiedad asociada con el haber tenido esta enfermedad. ¿Ok? Y de hecho también, lo mismo lo experimenté, lo de la falta de sueño es terrible. Durante la enfermedad, pero también después, hay unas semanas que muchas personas, algunos, gracias a Dios, algunos les dura menos, pero hay otros que les dura mucho más, hay dificultad para conciliar el sueño o incluso para la continuación del sueño. Te despiertas todo asustado, todo con pesadillas y antes no lo tenías y puede estar asociado a esta enfermedad. La gente se queja mucho de eso. Muchos te llegan solicitándote algo para dormir, algo que los ayude, porque la enfermedad les genera, incluso les genera también la angustia de que no quieren que les vuelva a pasar, entonces se ponen como más paranoicos y esto es lo que está relacionado con la parte también del estrés postraumático. La gente tiene miedo de salir a la calle otra vez, una vez, por el miedo a volver a tener la Volverse a enfermedad. enfermar, que es una realidad, además, porque Así es, la enfermedad repite. Doctora Durán, ¿hay nuevamente. algo? Sí, lamentablemente. ¿Hay algo que usted haya visto en pacientes venezolanos, al menos los que usted ha tratado, sobre lo cual llamaría la atención? Algo que se repite, más recurrente o que valdría la pena investigar un poco más. Bueno, en general, lo que me ha llamado la atención últimamente ha sido estas manifestaciones de procoagulantes que he visto, incluso en esta semana, uno con una semana de diferencia, ¿no? Cada paciente. Entonces, a uno le viene la pregunta, ¿hasta cuándo dejas el anticoagulante? ¿Con qué intensidad lo dejas? Eso todavía en el mundo se está estudiando, eso no está claro, porque además hay muchas personas que le dejan el anticoagulante y sangran. Entonces, es un balance que tienes que tener con muchísimo cuidado. Esa parte de las manifestaciones, además es un tema que a mí me apasiona, la parte de tromboembolía venosa, eso me gusta muchísimo estudiarlo y hay que estar atentos después para seleccionar adecuadamente. No hay, digamos, escalas de riesgo claras que te digan, mira, a este sí le voy a poner y a este no. Entonces, digamos, creo que ahí vale la pena estudiarlo. Y algo que sí me afectó muchísimo, y eso fue el año pasado, cuando estábamos en la primera ola, sabíamos menos, un paciente que estaba acá hospitalizado, acá en la clínica, estás muy bien, estás perfecto, y no fue el COVID más severo ni nada, un COVID moderado. En esa época, digamos que hospitalizábamos gente que tenía menos severidad de la enfermedad, se va sin nada porque estaba bien. Y a los 3 días regresa con un evento cerebrovascular, tenía una hemiplegia derecha y no podía hablar. Eso fue horrible. Eso fue ahí, y eso lo estábamos empezando a ver en el mundo. Eso fue una enseñanza de que esta enfermedad no es una gripecita,
Es una enfermedad que hay que tener cuidado y hay que estar atento a todas las sorpresas que te pueda dar. En el caso Gracias a de, Dios el paciente se recupera, ya está bien. menos mal, doctora Durán, tomando en cuenta además que usted lideró investigaciones con el EVESCAM, por ejemplo, la importancia de la diabetes y de la hipertensión de nuestro país. Somos una población especialmente vulnerable, los venezolanos, ante una enfermedad que además tiene estos efectos. Sí, fíjate. El problema con Venezuela es que, y bueno, en general, esta enfermedad, la COVID-19, afecta particularmente a aquellas personas que son hipertensas, que son obesas, que son diabéticas, ¿okay? Que tienen enfermedades crónicas. Y si esas enfermedades crónicas no están adecuadamente controladas, ¿okay? Si eres hipertenso y las cifras tensionales están elevadas porque no estás tomando tratamiento, o eres diabético y sucede lo mismo, entonces la gravedad con la que esa enfermedad te puede atacar puede ser peor que un diabético que está controlado. Incluso pacientes, una vez que han tenido las cifras de glicemia en orden, vamos a tener la tensión arterial en orden, porque eso, hay mucho riesgo de problemas cardiovasculares después, y mientras más controlados estén los factores, menos chance tendrías de que te afectase. Pero lamentablemente nuestra población es muy vulnerable porque nos falta mucho todavía para estar adecuadamente controlados. Tenemos mucho que hacer ahí. Doctora Durán, cerremos con esto. A la persona, ¿cuándo se consideraría que se le puede dar de alta después de la COVID? Por lo que usted dice, es un seguimiento de 6 meses, un año. O sea, como que no hay alta nunca. No, bueno, por lo menos hasta ahora se habla de los primeros 3 meses hasta 6 meses, dependiendo de cómo está. Eso hay que irlo viendo. Lo importante es manténgase en contacto con su médico, lleve un adecuado control, tenga cuidado cuando vaya a empezar ejercicio después de COVID. Si nunca ha sido un atleta, no se meta atleta después del COVID, hay que hacerlo gradualmente, ¿ok? Y su médico le aconsejará la mejor manera de hacerlo. Lo importante es eso, su médico va a estar ahí para poderlo aconsejar, pero por favor, no se quede solo con toda esa sintomatología, porque esta enfermedad cada día nos sorprende más. Y hemos aprendido mucho y vamos a seguir aprendiendo porque en la medida que pasa el tiempo van surgiendo nuevas cosas, nuevos hallazgos en relación a la COVID-19. Doctora Durán, sus puntos de contacto, quien quiera ponerse en contacto con usted, ¿por qué vía puede hacerlo? Yo estoy acá en la Clínica El Ávila, en el 0212-276-1428 por Instagram, @marixadurán04. Esa es básicamente la red social que más utilizo. También estoy en Twitter, marixadurán04. ¿Ok? Y bueno, nada, muchísimas gracias a ti por la oportunidad de estar acá compartiendo con ustedes. Siempre es un placer estar contigo, Vanessa. Gracias, para mí también lo es, mi respeto. Muchísimas gracias, doctora Durán. Gracias a ti. Chao.